de su casa, hermanos. Cualquier cosa que necesiten de nosotros, pídanla, por favor, estamos para servir. Hermanos, estamos ya a punto del Congreso. Recuerden, por si se me llegara a olvidar, el viernes tendremos reunión de oración, quien pueda venir a partir de las 7 de la noche. El sábado comenzamos temprano, hermanos, desde las 9 de la mañana nos vamos a ver acá para el registro y el primer sermón comienza a las 10:30. Sé que algunos piensan no poder, pero les recuerdo quién es nuestro Señor, para que clamen y pidan y verán que nos vamos a poder ver aquí el sábado, hermanos. Todo está incluido, no tienes que pagar absolutamente nada, es gratis. Aquellos que se preocupan porque no pudieron dar una aportación voluntaria que estuvimos solicitando para los arreglos, no se preocupen, hermanos, no hay nada que hacer ni que poner, es completamente gratuito nuestro congreso anual, amén. El Señor con ustedes. Abramos la Santa Escritura, hermanos, para comenzar a estudiar el día de hoy en nuestra serie consecutiva, secuencial, expositiva, en el libro de los Hechos. Gracias a Dios estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a meditar a partir del versículo 23 hasta que el Señor nos permita. Espero que se mantengan despiertos a lo largo de estas 4 horas de sermón. ¿Qué? ¿Por qué se ríen? Si es alguien que se duerme con toda confianza y autoridad en Cristo Jesús, toca su hombro y dile: espero que el Señor no se duerma cuando tú estés frente a Él. Y también les encargo sus celulares, amados hermanos. Pueden apagarlos, pueden ponerlos en mudo si es que los tienen que tener prendidos, hermanos. Gracias a Dios por los hermanos que nos acompañan a través de las transmisiones en vivo y por los ministerios que nos ayudan a compartir el Evangelio por ese medio, hermanos. Gracias a Dios. Entonces es el Evangelio según el libro de los Hechos, versículo 23 en adelante del capítulo 4, mis amados hermanos. ¿Ya estamos ahí todos? Y dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Gloria al soberano Dios, hermanos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén y amén. Amén. Es una porción muy vasta, hermanos. Nos enseña mucho. Espero que Dios hoy me dé la gracia para poder enseñar lo que esta porción dice, hermanos. Hay mucho ahí. El tema del sermón continúa siendo igual. Es una miniserie que le llamamos Perseguidos por obedecer a Él. Si tú te preguntas por qué la iglesia, hermano, ha sido perseguida, es por obedecer a Dios. Decía antes que muchos creen que son perseguidos por ser cristianos, pero no, hermanos, son perseguidos por su pecado, son perseguidos por su negligencia, son perseguidos porque simplemente viven en un mundo caído en donde toda la gente está pasando lo mismo que muchos.
Algunos se acercan y nos dicen: pastor, de verdad que no soporto cuánta tribulación, cuánta gente está encima de mí, cuántos están haciéndome daño, cuánta gente se ha levantado en contra. No es siempre por Cristo, hermanos. Muchas de estas cosas que muchos piensan que es persecución, recuerda que le pasan a todos los del mundo también. La persecución de la que estamos hoy hablando aquí y vamos a hablar a lo largo de este estudio, hermanos, es por obediencia al Señor, por entrega, hermanos. Es por depositar nuestras obras a Él, como decíamos en el devocional de Proverbios en la mañana. Y esto acaba de suceder. Los discípulos, los apóstoles y muchos que están ahí acaban de ser sacudidos, hermanos, por la persecución. Es la primera persecución cristiana y obviamente esto es detonado por decir la verdad. Imagina solamente decirle a aquellos que creen ser el pueblo de Dios hasta este momento, a los judíos, al pueblo de Israel en ese entonces, hermano, y decirle: ustedes han asesinado al Mesías que esperaban. Imagina sus caras, siendo los saduceos soberbios. Yo creo que en realidad del grupo que era el pueblo de Dios, los saduceos no formaban parte de este grupo, hermanos. ¿Por qué? Los saduceos negaban 3 cosas sumamente importantes. La primera es que ellos no creían en lo espiritual, es decir, no creían en el Espíritu Santo. La segunda, no creían en los ángeles. La tercera, hermanos, por mencionar 3, es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, en realidad son doctrinas esenciales. No por decir que el resto de las cosas que enseña la Biblia no sean esenciales, pero son principales. Lo espiritual, hermanos, es principal. Negar lo espiritual es negar la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo, que es Dios. Y los saduceos no creían. Ellos son los hombres de dinero. Son los hombres importantes en la política y en la religión, hermanos. Aunque bien el gobierno estaba en Roma, las manos de los romanos eran las poderosas para ejercer juicio y para dominar aquel pueblo, hermanos, porque el pueblo en este entonces de Israel estaba subyugado por Roma. Pero los saduceos eran importantes. Los saduceos, hermanos, están escuchando que los apóstoles, en este caso Pedro, les está diciendo: ustedes asesinaron al Mesías que ustedes esperaban. Imagínate el ceño fruncido y molestos. Este mismo grupo de hombres que están enfrente a los apóstoles son el mismo grupo de hombres que se han reunido para acusar a Jesús. Y aunque Pilato dijo libre, ellos dijeron culpable y pidieron a Barrabás. Imagínate frente a quién están Pedro y los discípulos, en este caso Juan y algunos que estén rodeando. El resto, por lo que la Escritura dice, siguen todavía en el lugar en donde estaban morando todos juntos. Pero el asunto es serio, hermanos. Y cuando leemos esta porción no podemos leerla y pasar desapercibidos. El olor a muerte que se respira ahí. Los nervios, hermanos. El temor. Claro que Pedro tiene miedo, pero es un hombre valiente. Recuerda que el valiente es el que tiene miedo y hace lo que debe de hacer. No es el que no siente miedo. Ese hombre simplemente está enfermo, no tiene miedo. Pedro tiene miedo y hace lo que debe de hacer, hermanos. Y ahí está frente a estos hombres que podríamos llamarles sin pecar asesinos. El mismo Pedro les dice: ustedes asesinaron al autor de la vida. ¡Qué acusación! Esta acusación, hermanos, continúa vigente cuando cualquier predicador o cualquiera de nosotros que vamos al hospital y le decimos a las personas, como aquí también te lo digo: tú eres el asesino del Hijo de Dios. Tú mataste al Hijo de Dios porque tu pecado colaboró en su muerte. Tú eres el asesino. Hay muchos en la calle, hermanos, que rechinan los dientes cuando escuchan que les decimos: tú has asesinado al Hijo de Dios. Si es difícil confesarnos mentirosos, ¿o quién aquí se confiesa mentiroso? ¿Quién podría decir, ponerse una playera: soy un mentiroso? Yo, ya que conozco la doctrina, pero todos aquí hemos dicho alguna vez cosas que no son ciertas, ¿cierto o no? Todos hemos dicho cosas que no son ciertas, y los que dicen cosas que no son ciertas se llaman mentirosos. Todos, hermanos, sin excepción. Entonces la Biblia dice que ellos fueron asesinos y nosotros también, mis amados hermanos. Y esto es atroz. En realidad esto es grave.
Entonces, después de ver esta persecución, lo que vemos que la Escritura dice, hermanos, que ellos son puestos en libertad y van corriendo a los suyos. Como cuando nosotros nos reunimos después del evangelismo y cosas grandes pasan. En ocasiones Dios nos permite predicar y ver personas arrodilladas, llorando, pidiendo consejo, pidiendo oración. Gente desesperada. Nos hemos encontrado personas que están a punto de la muerte, hermanos, enfermos de gravedad. Personas o mujeres que se dedicaban a la prostitución, homosexuales ya marcados de sus cuerpos, y hemos visto cómo la palabra penetra y hace obra en ellos, y después llegamos y damos testimonio de lo que Jesús hizo. Hermano, no fuiste el día de ayer, fue fabuloso, Dios obró con fuerza, pero en un grado mucho mayor. Ellos están frente a los asesinos, autores del asesinato de Jesús, son puestos en libertad porque leímos antes que ellos no encontraron nada malo. Nada malo. Esto nos dice mucho a nosotros. Dice el Señor Jesús, que te ataquen, que te persigan, que digan toda clase de mal en contra de ti, pero agrega aún mintiendo. Que nos digan lo que sea, gracias amado. Que nos digan lo que sea, hermanos. Que nos insulten y que nos digan lobos rapaces, ladrones, hipócritas. Que nos digan religiosos, legalistas. Que nos digan lo que sea, pero que sea mintiendo. En este caso, estos hombres saben que no tienen nada de qué acusar, porque todo el pueblo, hermanos, está glorificando a Dios y está alabando su nombre. Creo que principalmente es por el motivo que un cojo de nacimiento está saltando. Toda la gente vio a ese cojo, un hombre chueco de sus piernas, de sus tobillos, no podía caminar. No se valía por sí mismo, lo cargaban y lo ponían en ese lugar como un depósito, en la puerta llamada La Hermosa, y las multitudes lo han visto. Es probable, hermanos, que las multitudes que visitan para la Pascua, gente extranjera, lo ha visto. Prácticamente es el cojo de la puerta La Hermosa, y ahora están viendo que está glorificando a Dios saltando en sus pies. Es muy probable que muchos de esta multitud que glorifican y alaban a Dios no sean convertidos en verdad, sino que estén simplemente asombrados por ver que este cojo está bailando. Pero obviamente la gran mayoría de la multitud ha sido convertida por el sermón de Pedro. Si tú recuerdas el sermón en los versículos pasados, en 2 ocasiones ya ha predicado el mismo sermón. Y si tú te preguntas qué es el evangelio, si algún día alguien te dijo que te predicó el evangelio, o escuchas que algún predicador está hablando del evangelio, pero no incluye la vida, muerte, resurrección y próxima venida de Jesús, no es el evangelio. Si el evangelio no incluye el juicio al pecador, si el evangelio no incluye la alerta del infierno, no es el evangelio. El evangelio trata de la vida de Jesús y todo lo que está alrededor. Ellos escucharon el evangelio en voz de Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermanos. Entonces el versículo 23 y 24 comienza a decir que fueron puestos en libertad, no habiendo encontrado nada mal en ellos. Ellos van corriendo, hermanos, supongo que llegan al aposento en donde el resto de los apóstoles están. Son un grupo grande, supongo. Dice el capítulo 1, lee el versículo 13, si te has preguntado en dónde aparecen estos hombres o qué grupo de personas están unánimes juntos. Dice el versículo 13 del capítulo 1, y subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quién? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, es decir, los hermanos de Jesús. No primos, no apóstoles, los hermanos de Jesús. Hijos de María y José, hermanos. Jesús como el hermano mayor. Algunos dicen medios hermanos, pero no, yo entiendo que medio hermano es cuando es de padre y no de madre. Estos son hijos de María, son hermanos. Y ahí están. Y supongo que Pedro y Juan regresan puestos en libertad a los suyos, y los suyos son este grupo. Yo oro, hermanos, cuando preparo el estudio en este libro y trato de imaginar cómo es el lugar en donde se encuentran, cómo es
al tocar el corazón de los que están dentro empieza a palpitar. ¿Quién será? ¿Vendrán por nosotros? Y ahí están Pedro y Juan emocionados, contando todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos, y Juan y Alejandro y los hijos de ellos estaban ocasionándoles. Pedro y Juan, hermanos, llegaron con buenas noticias para contar, pero esas buenas noticias incluían también una no muy buena noticia, que era la persecución que habían respirado, hermanos. Podemos imaginarnos diciendo a Juan y a Pedro, o Pedro y Juan, hermanos, pudimos hablarles de Jesús, pudimos hablarles del Salvador, y ellos se dieron cuenta que somos como Jesús. Esto es importante, porque la Escritura dice que ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Yo te pregunto algo hoy, mi hermano y mi hermana. ¿La gente que te ve se da cuenta que eres de Jesús? ¿La gente que te ve te reconoce como un cristiano? Esto no quiere decir que tengas una cara bonita o que lleves tu Biblia abajo de tu brazo, sino que hay algo en los hijos de Dios que tú puedes reconocer. Dime una cosa, ¿tú reconoces a un testigo de Jehová? ¿Tú reconoces a un mormón? ¿Tú reconoces a una anciana o un anciano que es católico romano en su rostro de amargura, de sufrimiento, de enfermedad? ¿Tú reconoces a un cristiano? ¿Te has encontrado gente en la calle que sabes que son cristianos y te atreves a preguntarle, tú eres cristiano, ¿verdad? Y te dicen, sí. Ayer justamente, hermanos, me encontré en un puesto por el centro, un local que vendían cosas, y vi una niña con su madre, y la manera en cómo estaban hablando conmigo, yo estaba a punto de darles un tratado. Me atreví a preguntarles antes de tiempo, ¿ustedes son cristianos? Y la niña de la edad de mi hijo André, aproximadamente 10, 11 años, volteó y me dijo sonriendo, sí, soy cristiano, somos los únicos de aquí, me dijo. Pero hay algo, hermanos, que más que palabras nos dicen. La Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Estos hombres están diciéndole a los suyos, reconocieron que somos de Cristo, reconocieron que somos suyos. Ellos se han dado cuenta que somos suyos. Esta declaración incluye que estos hombres religiosos y grandes sabios se dieron cuenta que ellos eran hombres de vulgo, de poca letra, gente humilde. Y los vieron hablando estas maravillas y supieron que habían tenido un estudio diferente al de ellos, diferente al estudio rabínico, diferente a una educación de ricos. Pero ellos tuvieron una educación mucho mejor con el Dios de la sabiduría. 3 años con el mismo Jesús. Sabían más de lo que cualquier hombre que estaba frente a ellos podía saber, que todos ellos juntos. Pudimos hablarles de Jesús. Ellos se dieron cuenta que somos como Jesús. Y nos dijeron que no contáramos a nadie de Jesús. Supongo que es algo de lo que ellos están contando, emocionados, temblando, con un tanto de miedo, contagiando a los demás. Aún en este breve anuncio están predicándoles que se atrevan a hacer lo mismo. Y como respuesta, hermanos, los que están ahí, la madre de Jesús, las mujeres, los hermanos y hermanas y apóstoles, juntos, los suyos, comenzaron a glorificar a Dios. Tuvieron una reunión de oración improvisada, hermanos, y comenzaron a levantar su voz unánimes. Cuando leemos que alzaron su voz unánimes, es a una sola voz, hermanos. Es muy probable que alguno de ellos estaba orando, tal vez Pedro, y todos los demás, como lo hacemos aquí, decían amén a cada oración de él. La oración viene aquí, hermanos. Dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, es el modelo del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una oración de reconocimiento, de adoración, de alabanza. No hay peticiones aquí, sino solo adoración. Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, y esto es fabuloso, hermanos, porque ellos, recuerda que mencionan la Biblia, ¿sabes por qué? Porque la saben de memoria. Desde niños este pueblo aprendía salmos,
Para ellos es natural. Lo que está sucediendo, que ellos lo que habían aprendido de memoria lo están viendo hecho ahora, que las profecías del Mesías las están viviendo ellos y están reconociendo que todo lo escrito es parte de lo que ellos están viviendo. Por eso alaban a Dios. Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, que estamos por gracia de Dios sirviendo, que algunas de las cosas que hemos predicado, de pronto nos permite el Señor vivirlas. Muchas cosas. De hecho, mi hermano Carlos y yo predicábamos y le decía: hermano, llegamos a Hechos capítulo 4. ¿Estás dispuesto? Persecución. Ay, Señor, gloria a Dios. Capacítanos y que podamos nosotros también orar igual. Señor, te adoramos, eres soberano, tú Dios que has hecho el cielo y la tierra y todo lo que hay dentro de este mundo y fuera de él y en todo el universo, Señor. Ellos oraban esto juntos. Ellos conocían las escrituras, hermanos. Ellos enfocaron sus pensamientos en una oración de adoración, de alabanza. Es importante, hermanos, la palabra unánimes y la palabra voz, porque la palabra voz es singular. No dice unánimes con sus voces. Esto significa que tal vez ellos no oraron todos individualmente, hablando a la vez. Eso sucede que aunque se hace de manera ordenada, nos ha tocado que estamos orando y algunos están orando otra cosa a un volumen bajo. Y creo que aún ahí el diablo entra, hermanos. Porque se distorsiona aún lo que la persona está orando en nombre de los demás, porque se confunde. Es como algo de desorden. 2 o 3 voces orando al mismo tiempo por diferentes cosas. De pronto pierdes la concentración y nos han dado ganas de parar y decir: bueno, ora tú, por favor, para poder entender. No podríamos decir porque Dios se va a confundir, ¿verdad? Pero nosotros sí. Él va a escuchar todas las oraciones a la vez. Pero nosotros nos confundimos. Yo creo que aquí nos enseña algo, hermanos. Ocasiones como estas hay que hacerlo en orden. Hay ocasiones que podemos orar en voz baja, sin subir el volumen, y todos orando algo, dando gracias a Dios cada uno por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero en esta ocasión, que era una oración que tenía que adorar a Dios, ellos se pusieron de acuerdo. Una persona pudo haber estado orando y todos únicamente estaban de acuerdo con la oración. Amén. Señor, eres soberano. Sí, amén. Señor, te amamos. Tú eres el creador de todo. Sí, amén. Y había orden. Creo que es más efectivo, hermanos, cuando es así. Unánimes ellos levantaban su voz a Dios. Creo yo, hermano, no sé tú lo que veas en la Escritura, pero esto no significa que todos estaban orando a la vez, porque creo que hubiese habido confusión. Podemos ver, hermanos, hoy en día mucha gente no se acerca al cristianismo porque pone en internet predicaciones cristianas y de pronto salen reuniones desordenadas, cantidades de personas gritando, brincando, cayéndose. Acabo de ver un video en donde un grupo de personas en una marcha de estas que hacen algunos, ahora es 1 billón para Jesús, ya no es 1 millón. Y marcha por Jesús, están en un camión y ellos dicen que el Espíritu Santo los toma. Imagínate la gente incrédula viendo que están unos cristianos brincando y cayéndose y revolcándose, dándose vueltas y gritando. Creo que mucha gente tocó el timbre y se bajaron en la siguiente esquina. Pero vemos que el Espíritu es un espíritu de orden, hermanos. Es de orden. Estas reuniones con desorden y personas, hermanos, hablando a la vez de una manera ruidosa, con demostraciones exteriores, creo que es una evidencia de que el Espíritu Santo no está dirigiendo esa reunión, porque Dios no es un Dios de desorden. Al contrario. Otra palabra importante, hermanos, es unánimes. Ellos oraron en unidad. Esto tiene mucho sentido, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad, hermanos? El cuerpo está junto. Unánimes, ellos oraban en unidad. El decir que estaban unánimes, también hablamos, hermanos, de que pensaban en lo mismo, querían lo mismo, hablaban lo mismo. No había luchas entre ellos, no había contenciones entre ellos. Aunque tú lo dudes, en iglesias hay de pronto revancha.
o lucha en la oración. Escuchamos a alguien que ora muy bonito y algunos se han acercado conmigo y dicen, pastor, ¿escuchas qué bonito ora este hermano? Como si la manera en cómo ora o como si la voz que tuviera el hermano o la hermana dependa para que Dios lo escuche. Entonces el otro se esfuerza, se graba su voz y, oh Dios del cielo y de la tierra, poderoso Señor, tú que vives y reinas. Al día siguiente voy a orar así. Hay competencias, hermanos, en ocasiones por la oración. Y eso es absurdo. Absurdo. La Biblia, por ejemplo, habla que los hombres oren en todo lugar levantando sus manos santas. Eso es importante. Porciones de la Escritura hablan que aún el hombre que gobierna en casa dirige la oración también. Y en ocasiones hay desorden y ora quien quiere orar y con permiso. Yo voy a orar aquí. Si estás en mi casa yo oro. Si yo llegué primero yo voy a orar primero. Hay un orden. Todo es un orden, hermanos, conforme a la perfección de Dios y su inerrante palabra. Creo que aquí está diciéndonos eso la Escritura. No es un grupo diciendo, vamos a orar tú por esto, tú por el otro al mismo tiempo para aprovechar el tiempo. Debemos orar por aquello y tú vas a pedir por esto y yo por lo otro. Levanta tu voz. En esta ocasión no fue así, hermanos. Tenían la misma mente cuando estaban orando. Señor, tú eres el Dios. Y el pueblo decía, amén. Tú eres el Dios, amén. Y empezaron ellos a recordarse a quién oraban, hermanos. Esto es muy importante. Cuando nos reunimos a orar, debemos de recordar a quién oramos. ¿Cuántas personas has escuchado que dicen, es que yo no oro porque no sé orar? Qué chistoso, yo te escucho platicar, sí sabes platicar. Estás hablando conmigo, qué extraño que tú estás hablando conmigo y hablas perfectamente bien. De hecho, no paras de hablar. Qué extraño que no ores. Probablemente, hermanos, lo que ha pasado es que no han entendido lo que ellos entendieron. Y es algo muy bueno que deben recordar todos aquí, hermanos. Recordar a quién estamos orando. Recuerda a quién hoy estamos celebrando. Recuerda a quién sirves. Recuerda de quién es la palabra que abrimos aquí. Recuerda quién da las instrucciones de la iglesia. Recuerda que aunque los pastores nos toca a nosotros dirigir, exhortar, disciplinar, reprender, es el Señor de la palabra el que lo está haciendo. Recuerda que cuando nos rebelamos, hermanos, nos rebelamos con Él. Ellos recordaron a quién estaban orando y lo reconocieron diciendo, Señor, tú eres Dios. Hermanos, no necesitas, mi hermana, saber orar muy bien como otros que oran muy bien. Tú necesitas recordar quién es al Dios a quien oras. El Dios que creó el oído, la voz. El Señor que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha. Con el que podemos hablar, hermanos, en una comunión íntima. Oh, bendito Dios. Señor, aquí no tengo que cuidarme que los demás me vean. Aquí no tengo que cuidarme, Señor, de la vergüenza que puede darme o lo que puedo ocasionar. Quiero hablar contigo, aún que tartamudeé, aun que cometa errores, aun que haga, Señor, de mi oración un revoltijo, yo puedo hablar contigo. Y si yo tengo esa mente, hermano, es porque recuerdo quién es el que escucha y recibe mi oración. Ahora, algo muy importante también que nos enseña aquí, que si tú batallas para orar a Dios, porque lo único que se te ocurre es pedir, entonces ora la palabra. Ora la palabra, ora salmos, ora porciones de la Escritura que veas en donde los hijos de Dios oraban y clama y haz la tuya la oración. La palabra aún está viva y es para nosotros. Señor de toda la creación, Dios todopoderoso. Si nosotros entendemos esto, hermanos, nuestras peticiones serán acordes a quién es Él. Ellos pedían y creían que Dios les iba a dar. Muchas de las cosas que tú y yo no podemos hacer, o dejamos de hacer, o compromisos que no llevamos a cabo, o la santidad que no buscamos, es porque no la pedimos. Dice Santiago, piden y no se les da, porque piden conforme a sus vanidades, a cosas que no aprovechan.
Pero el Señor dice, pídeme y se te dará. Pídeme y se te dará. Señor, en realidad deseo entregarme a ti, Señor. En realidad me gustaría, Señor, irme de misionero a algún lugar, Señor bendito, que ni me imagine hoy que pueda estar ahí. Señor, úsame para enseñar a otras mujeres de ti. Señor, quiero abrir las puertas de mi hogar para invitar vecinos y que escuchen el nombre del Salvador. Señor, quiero amar al prójimo. Señor, quiero servir. Señor, quiero ser generoso. Quiero edificar tu iglesia, Señor. Hazlo, hermano. Recordando a quién le estás pidiendo. La maldad que hay en nosotros, hermanos, las cosas que existen aún, que atrofian, que podamos ver la gloria de Dios. A Él no le pasa nada, hermanos, pero a nosotros sí. Aún la oración para aborrecer pecados, pedir perdón que tanto nos cargan y que nos van hundiendo. David decía en el Salmo 51, Señor, orando, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. David sabe que está pidiéndole al Dios que es misericordia. Un atributo de Dios es que es misericordia, hermanos. Y Él está pidiendo, Señor, tú que eres soberano, tú que eres el Rey de Reyes, Señor, apiádate de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David, estás haciendo trampa. Tú sabes que el Señor tiene multitud de piedad para borrar tus pecados. Límpiame más y más de mi maldad. David, tú sabes que la voluntad de Dios es limpiarte más y más de tu maldad. Límpiame de mi pecado. David, tú sabes que el Señor desea limpiarte de tu pecado, porque si no, no hubiese enviado a su Hijo Jesús a morir por ti. Son oraciones, hermanos, que tienen que sobreabundar en nosotros, recordando quién es Él, antes de pensar en mi necesidad. Recordando quién es Él, hermanos. Recordando quién es Él. Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. Es importante, hermanos, nuestra traducción es muy pobre, por eso hay tantas malas interpretaciones. Pero esta palabra Señor, hermanos, no es la palabra usual para Señor en el Nuevo Testamento. Si nosotros fuéramos a los escritos originales, en su idioma original, hermanos, es la palabra griega despotés. Y esta palabra es una palabra usada para referirse a un dueño de esclavos o un gobernador cuyo poder no puede ser cuestionado. Es ese tipo de Señor. En este caso no es la palabra Señor que normalmente leemos en el Nuevo Testamento. Habla de este tipo de Señor. De un Señor que es un gobierno sobre todo. Que no hay nada que se oponga. No hay nada que no pueda hacer. Por eso la oración de ellos es, oh Todopoderoso. ¿Y sabes a qué Señor le están orando ellos? Al mismo Señor de nosotros. Al mismo Señor de nosotros. Es una palabra usada, hermanos, para referirse a eso, a un soberano. Entonces por eso ellos oraban con poder y confianza, porque sabían que Dios estaba en control. Cuando nosotros preguntamos, ¿pero por qué aquellos hombres hacían? ¿O por qué estos mártires? ¿O por qué estos misioneros? ¿O por qué estos hermanos están tan entregados? Resumen, no es por ellos, es por el Dios que ellos conocen. Porque entre los cristianos, hermanos, podría haber muchos que dicen conocer a Dios. Pero mientras sus frutos no lo manifiesten, hermanos, eso no será verdad. Porque una vez que conocemos a este Dios que estos hombres y mujeres le están orando, nuestros frutos manifestarán que en realidad creemos a quién servimos, a quién oramos, al cuerpo de quién pertenecemos. Todo lo demás son palabrerías. Son palabrerías. Es imposible entender quién es nuestro Dios y vivir como si Él no fuera mi Dios. Hermanos, con frecuencia nosotros cuando oramos olvidamos de quién es a quien estamos orándole. Solo analiza esto. ¿Cuántas veces no oras por 1 minuto o 2 minutos? ¿O cuántas veces no hemos reducido nuestra oración? ¿O sin darnos cuenta la hemos convertido en vana repetición? Recuerda que el Señor no pensaba en el rosario. Cuando dijo no ores con vanas repeticiones, Él se refería
a la oración que tú y yo comenzamos a adoptar por la costumbre. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por este día, por habernos bendecido, porque nos has salvado. Señor, gracias hoy, cuídame de todo mal, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cierto o no? Entonces, ¿oras? No, sí oro. Oramos en la mañana, oramos en el desayuno, oramos en la comida, oré mientras iba a mi trabajo ahí, pero me interrumpieron y dejé de orar. Oré en la noche cuando fui a dormir. Es lo mismo que orar, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Es lo mismo, hermanos. La oración que nos está enseñando aquí el Señor es una oración de reconocimiento de quién es Él. Y no tiene un molde específico como tal para que tú y yo sigamos. Sino por el contrario, hermanos, es un canto de alabanza a manera de oración. Dios bendito. Y sin importar en dónde estés, ni con quién estés. Porque aún Él conoce, hermano, la palabra que vas a hablar antes de que esté en tu mente. Hermanos, a veces oramos a un Dios imaginario, que nuestra imaginación es tan grande que creemos que es el Dios verdadero. Un Dios hecho a nuestras propias ideas. Hermanos, pero los discípulos tenían poder en oración. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían a quién oraban. Los discípulos están predicando el evangelio aún sin importar que van a morir. ¿Sabes por qué? Porque saben a quién estaban representando, de quién estaban hablando. Eso sucede con nuestros hermanos que se entregan a la obra, hermanos. Que están entregados a la misión, que están ahí en esas listas, por ejemplo. O aún hermanos locales que se entregan, que dejan todo y se enfocan en servir. Algunos les llamarán negligentes. Oye, es que no es para tanto, no trabajan, no hacen esto. ¿Y cómo le van a hacer? Luego quiere Dios que les ayude. No, recuerda que la Biblia dice que te ayudes porque Él te va a ayudar. No dice eso. Pero eso pensamos. No, pues van a sufrir. Le van a batallar. No, espérate luego, que tengan que venir a tocarme a pedirme dinero para que les dé de comer. Y sabes que ese pensamiento errado es porque no conocen a qué Dios ellos están entregándose, a qué Dios están sirviendo. Oye, escucha, los hermanos se cambiaron de lugar de casa para congregarse en la iglesia. ¿Y qué crees? El hermano gana la mitad de lo que ganaba porque quería servir al Señor. ¡Qué locura! No, hombre, qué arriesgados, ¿no? Lo que pasa que tú no conoces lo que ellos conocen. Es eso, hermanos. Es eso. Ellos han encomendado al Señor sus obras y sus pensamientos fueron afirmados. Eso es lo que sucede. Ellos sabían a quién servían, ellos sabían a quién oraban. Y este es el tema que tiene bajo esta serie, hermanos. Orando por valor, orando por poder y orando por problemas. No porque tenían problemas, sino oraron por tener problemas. Suena extraño, ¿no, hermanos? Suena extraño. Pero así es, ellos comienzan a orar, hermanos, en el Salmo 25 de manera distinta después de cantar una alabanza al Señor. Ellos oran a la luz de la Escritura y dicen: Señor, tú que por boca de David dijiste a tu siervo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Probablemente pasas desapercibido algo, amado, que en este momento ellos están entonando el Salmo 2 que decía esto, y ahora ellos lo vieron hecho. Porque por boca de David tu siervo dijiste, hermanos, Pedro está hablando por todos los discípulos, recuerda que están orando unánimes, y él está reconociendo que las palabras del Antiguo Testamento en el Salmo 2, para ser exactos, realmente eran las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando por boca de David su siervo, cuando después de años, hermanos, se hizo la escritura delante de sus ojos. Y este punto es muy importante, hermanos. Pedro creía que las palabras del rey David, que están registradas en este salmo, eran verdaderamente las palabras del Señor, dichas por boca de David, hermanos. Y Pedro tiene una perspectiva muy alta
de las Santas Escrituras, pero en este momento aún mucho más alta. Si tú lees el Salmo 2, no vayas ahora, léelo después, te vas a dar cuenta que lo que está narrando el Salmo es lo que sucede con el Señor Jesús. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, Pedro está citando este Salmo porque él y los otros discípulos entienden lo que había pasado. Y entienden lo que había pasado por lo que la Biblia dice acerca de ello en este Salmo. Entienden perfectamente bien y eso obviamente los asombra, los anima, pero también les da temor. Ellos también entienden, hermanos, al ver este Salmo cumplido, que ellos tenían que esperar este tipo de oposición. Ellos entienden que no deben sentirse en problemas o en angustia por pasar persecución. Ellos entienden que Dios está en completo control y que todas las cosas que van a pasar, el Señor ya las conocía. Hermanos, el Salmo 2 expresa confianza completa en Dios y su victoria. Él es el Rey. Él es el gobernador de Sión, dice. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Ellos están entendiendo que aunque estas cosas, hermanos, pasen, Dios estaba al control. Que aunque ellos fuesen atados, la palabra de Dios no puede ser atada, hermanos. Y aquella poderosa palabra del Evangelio sin ataduras estaba siendo predicada. Y hoy podríamos decir que se cumplió. Porque empezó en esa ciudad remota del Imperio Romano que es Jerusalén y se extendió por todo el mundo. Y ahora se sigue extendiendo. Aunque sea difícil de creer, en esta hora, en un horario distinto, en lugares muy lejanos del mundo, el Evangelio está siendo predicado bajo sombras de árboles, en pequeñas casas, escondidos en apartamentos, en algunas cuevas. Hermanos, de manera impresionante, hombres valientes están introduciendo Biblias en algunas lenguas muy difíciles. Están entrando a lugares con audiobiblias en donde no puede entrar la Biblia porque son asesinados. Un misionero de nombre Balmir, con quien tenemos contacto, pidió una ofrenda grande y numerosa a una iglesia que podía. Bueno, ellos se lo ofrecieron para llevar audiobiblias a Siria. Y tiene la tarea ahora que tenemos que orar por él de introducir 1000 audiobiblias a 1000 hombres o mujeres o niños o jóvenes, que es muy probable que cuando él les enseñe esto, ellos lo denuncien y lo maten. Y así como los discípulos, hermanos, entendieron que todo estaba bajo el control de Dios, tú y yo tenemos que recordar eso también. Que no podemos asustarnos, hermanos, cuando las cosas pasen, porque sabemos que Dios todo lo había preparado de antemano para que sucediera. Bendito Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando oremos, debemos ver nuestras circunstancias en la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones estamos orando para que el Señor nos saque de algún apuro o de algún padecimiento, cuando es el mismo Señor que nos ha introducido ahí para padecer y pulirnos. En ocasiones estamos orando para salir de la pobreza, y el Señor está ocasionando la pobreza para que yo pueda ser pulido y entrar en un sano conocimiento. En ocasiones estamos pidiendo que Dios nos quite lo que Él mandó. Por eso tenemos que orar a la luz de la Escritura y debemos ver nuestras circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, cuando estemos en un conflicto, nosotros necesitamos saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Tenemos conflictos y, Señor, líbrame de este conflicto, Señor. Hermano, Dios te ha dicho que va a haber conflicto. Cuando la gente nos ataca en la familia, en el trabajo, vecinos, amigos, quien sea, recuerda que la lucha no es con ellos, sino es contra aquellos que sirven a Satanás. Pero Dios lo ha permitido. Hermanos, viendo nuestras circunstancias a la luz de la Biblia, también significa que tenemos un problema de pecado. Y tenemos que orar a la luz de nuestro pecado.
como el salmista. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Salmo. Pasión, recordar quiénes somos, quién es Él, y que todo lo que está aconteciendo a mi alrededor no es una sorpresa. Es como la vida de Jonás. En este sentido, Dios me envía a vivir una prueba y yo voy en camino opuesto. ¿Y dónde me va a poner el Señor? En la prueba en donde Él me puso al final. Todo debe ser a la luz de la Escritura, hermanos. También debemos usar las Escrituras en oración para orar por las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios, recordarlas. Cuando necesitemos fuerzas, hermanos, por ejemplo, hay una promesa en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 3, versículo 16, para que nos des conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, y que seamos fortalecidos con el poder en el nombre interior por el Espíritu. Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio, Él está al control de mi vida, Señor. Yo sé que nada se sale de tu mano. Yo sé que tú tienes el poder de todo. Señor, aún enfermo, aún en pobreza, aún necesitado, aún perseguido, aún asolado por la aflicción, Señor, tú tienes el control. El apóstol Pablo lo entendía muy bien, hermanos, y por eso decía, regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Y la iglesia podría decir, Pablo, pero espérame, tú en cárcel y yo en tribulación y tú me dices que me regocije. Pablo no incluye lo que podríamos hoy incluir, pero es parte del contexto. Regocíjense porque Dios ha enviado todo esto. Dios está en control. No se sale nada de su mano. Todo esto ha sido puesto por Dios. Aún lo peor que podamos pasar. Aun que nuestros hijos se enfermaran y murieran, hermanos. Aun que algunos de nosotros vayamos a servir a un lugar y maten a mi esposa, a mis hijos. Todo eso está dentro del plan de Dios, perfecto y soberano. Aunque algunos no lo entenderán y se enojarán. ¿Dios es soberano o no? Dios es soberano. Y Él ha preparado todas las obras para que andemos en ellas, buenas y malas. Pueden llegar a ser espantosas. Pueden llegar a ser las peores que no puedas imaginarte, hermano. Las peores que no te puedas ni imaginar. Ellos reconocen la soberanía de Dios, hermanos, orando en esta porción también. Y después de anunciar el Salmo 102, también comienzan diciendo en el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Te das cuenta? Puedes subrayar esta porción en tu Biblia o anotarla en tus notas. Es importante, para hacer cuanto tu mano, tu poder y tu consejo antes determinado. Hermanos, en la eternidad el Señor planeando toda la obra de redención. El Señor colocando cada cosa por la cual nosotros vamos a experimentar. El Señor forjándonos con sus manos a cada uno de nosotros para obras de extensión de su reino. El Señor preparando el cáncer para ti. El Señor preparando muerte de alguno de nosotros horrible. El Señor preparando algunos pueblos en donde vamos a servir. Hermanos, es asombroso. Por eso el déficit de oración perfecta, de compromiso, de lectura, es por no conocer quién es el Dios que estos hombres sí conocen. Un Dios potente, hermanos. Un Dios tan poderoso, tan majestuoso, tan lleno de gracia y misericordia, que envía a su propio Hijo a morir por pecadores necios como tú y como yo. Es el Dios supremo. Si a ti se te olvida, te ruego, ve la creación. Eso predico en la calle, hermano. Ve la creación, ve las estrellas, ve el mar. A veces algunos se asombran de la creación. No, mira nada más la creación. Qué hermoso cielo, qué hermosas nubes, hermano. No vayas a caer como aquellos hombres que el apóstol Pablo dice, que se enajenaron con la creación en lugar que con el Creador. Asómbrate del Creador y vive a la luz de eso. Comprométete no con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia.
Comprométete en la oración, hermano, no primeramente para pedir, sino para honrar al Dios que recibe la oración, porque cada vez que tú oras estás diciendo, creo en ti, Señor. Hermanos, ellos ven sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Y ellos pudieron reconocer que la ira del hombre, en este caso con ellos, hermanos, nunca opera fuera de la esfera del control de Dios. Escucha, ellos entendieron que el enojo de estos hombres, la ira que tenían, el deseo de matarlos, no operaba fuera del control de Dios. Hermanos, este tema de la soberanía de Dios ha hecho que muchos se vayan de la sana doctrina. ¿Que Dios va a permitir que yo me enferme? ¿Que Dios va a permitir que un hijo mío muera? ¿Que Dios va a permitir que yo muera sirviendo? ¿Que Dios va a permitir? No, yo no quiero ese Dios. Yo quiero un Dios que siempre me dé, que siempre me cuide, que siempre me exente. Hermano, ¿qué Dios es ese? Ese Dios existe únicamente en tu cerebro. Y por lo tanto es un ídolo. Y el Señor que quita ídolos lo va a derrotar. Ellos podían reconocer, hermanos, que todo lo que estaba aconteciendo no operaba fuera de la esfera del control de Dios. Obviamente la Biblia nos dice que no por saber que Dios es soberano, yo seré negligente. Es decir, por ejemplo, el alcohólico o el que tiene vicio por el tabaco o cualquier otra cosa. Bueno, si me enfermo ya será la soberanía de Dios. No, hermanos. No es así como funciona esto. Hay una rebeldía y hay una responsabilidad de cada persona por su pecado. Eso es natural. Y obviamente el arrepentimiento no será genuino porque la gente se arrepentirá. Me dio cirrosis, pero era el plan de Dios. Me arrepiento ahora porque tengo cirrosis. No, tu arrepentimiento verdadero siempre va, hermano, dirigido a que por tu pecado Jesús murió en la cruz, no por lo que te suceda a ti. La soberanía de Dios no me invita a pecar, al contrario. ¡Qué terror! ¡Qué terror pecar en contra de un Dios soberano! De un Dios omnipotente. ¡Qué terror ir en contra de lo que Él dice! ¡Qué horror salirme de sus caminos un momento! Estos hermanos entendían, hermanos, y creo que esto trajo mucha paz. Pero también me gustaría que tú medites en este Dios soberano. ¿Estás de acuerdo conmigo que este Dios es el mismo que hoy tenemos? ¿El mismo o no, hermanos? Entonces tienes que pensar que la misma paz que ellos tenían para orar por valor, poder y problemas, porque al decir, úsanos, Señor, extiende tu mano y danos de nuevo, es, Señor, envíanos problemas. Si algunos se atreven a orar sabiendo el Espíritu Santo los está golpeando, que tienen que servir, una familia completa, 2, 3 familias aquí entre nosotros, queremos servir. Y se nos antoja hablar con los hermanos o con la iglesia, queremos ir a la sierra o queremos ir a algún lugar, pero pues no hay dinero, no hay nada y vamos a orar. Hermanos, oran y pronto te estaremos enviando cartas a ese lugar, te lo aseguro, porque es la voluntad de Dios. Pero ese mismo Dios soberano no te abandonará. Esto nos da mucho valor. Esto, hermano, tiene que traer a ti, si crees en mi Dios, verdadera paz, sabiendo que lo que venga a ti, pase lo que pase, ha pasado por la mano de Dios. Él lo ha preparado. Sea lo que sea, pase lo que pase, Él no va a permitir que aún la más pecaminosa de las horrendas acciones de los hombres resulte en un daño permanente para ti. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, hermano. Así que cuando estamos tibios en nuestro caminar, nuestro proceder, nuestro compromiso, mi amado y mi amada, quiero decirte, tú no conoces a mi Dios. Aunque eso te moleste. Te molesta igual como le molesta al católico romano cuando le digo que el Papa no salva. ¿Cómo mi Papa no va a salvar? ¿Cómo que Guadalupe no existe? Tu Dios no existe si eres tibio. No conoces quién es Él. Pero si tú lo conoces, evidentemente hay testimonio de esto. Y no te hablo que hagas lo mismo que otros hombres entregados hacen en lo tuyo, en tu parte, en los dones que Él te ha dado. Y en impulsar a otros valientes que están sirviendo de una o de otra manera.
No puedo ir con ellos, pero puedo sostenerlos económicamente. No puedo estar con ellos, pero voy a orar con fervor hasta que mis rodillas queden marcadas en el lugar en donde me postro a orar. No puedo ir con ellos, pero los voy a motivar, hermano. Recuerda quién es tu Dios. Recuerda a tu Dios soberano. Es lo que platicábamos, hermanos, en sermones de Marcos. Si alguno de nosotros está en su lecho de muerte, tenemos que ir a visitarlo, obviamente. Y tenemos que recordarle en su oído: hermano, recuerda que vale la pena que aún en el último minuto de tu vida continúes entregándole tu vida a Dios. Dile: Jesús, tú eres mi Salvador. Señor, Rey de Reyes, moriste por mí, te entrego mi vida. Recuérdaselo, porque en esos momentos de angustia, el diablo tratará de decirte: tu Dios no es soberano. Esto te sucedió porque te abandonó. Esto te está pasando porque pecaste. Esto te está sucediendo porque Él te ha dejado a tu propia merced. Dile: no, mi Dios es soberano. Y aunque me pasare la peor muerte de todas, Él la preparó para mí. Y si tú no lo haces con alguien, te ruego que vayas, me visites y lo hagas conmigo en el oído. Me digas: pastor, gloria a Dios, valió la pena. Verás fruto de lo que Cristo hizo pronto. Dilo y recuérdamelo, hermano. ¿Prometes? ¿Qué es lo que piden? Versículo 29 y 30. Si te das cuenta, lo que piden es: Señor soberano, tú que conoces todo, tú que tienes el control, te ruego que extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y escucha bien esto, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, no mediante mí, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es lo que ellos piden. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto tiene un significado tremendo, hermanos. Pero primero, lo que ellos están pidiendo valor, poder y problemas. Fíjate lo que dice: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué significa predicar el evangelio en un terreno como en el que están ellos? Problemas. Si la mamá no fuera convertida de Pedro o de Juan, le diría: hijito, no vayas a meterte ahí por nada del mundo, te van a matar. Eso no es de Dios. Y ellos dicen: Señor, aunque voces lleguen a mis oídos, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a dejar? Te ruego que concedas a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mi hermano, tú y yo lo podríamos hacer y decirle hoy al Señor: Señor, concede que tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, concédenos que esta iglesia con denuedo hable tu palabra. Y esta petición es consumada con la causa y la gloria de Dios. Esta petición, hermanos, no es para aquellos que quieren el confort con Dios, el descanso con Dios, su seguridad de empleo con Dios. Esta petición no es para el avance de los discípulos, hermanos. Ellos están pidiendo cosas que los van a guiar a más confrontación. Ellos están pidiendo cosas que los van a guiar tal vez a un nivel económico mucho peor al que tenían. Esto los está guiando tal vez a que uno de ellos enferme o muera o lo asesinen. ¡Qué locura!, ¿verdad, hermanos? ¡Qué locura! Ellos no están pidiendo nada para ellos, están pidiendo todo en contra de ellos. Y no es porque sean suicidas, sino porque ellos entienden que para ellos en realidad el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mi amado y mi amada, para el que piense así, los tiempos no han cambiado. No es que, bueno, hermano, eso era antes. No, al contrario, la noche está avanzada, el día está ya pronto en venir. Ahora tiene que predicarse el evangelio con más urgencia, y ahora más santos tienen que morir por Cristo, más que nunca, hermanos, porque en este entonces faltaban todavía 2000 años más por pasar. Ahora no sabemos cuándo podría venir el Señor. Hoy mismo, mi amado hermano. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, hermanos, ellos no están pidiendo hacer milagros ellos mismos. Ellos están entendiendo que el Señor Jesús sana por su propia mano desde el cielo en donde se encuentra a través de su pueblo. Esto no sucede, a mí me ha sucedido, y creo que a muchos pastores, predicadores, evangelistas, querer ser usados para hacer cosas milagrosas, pero esto es tramposo, hermanos. Con frecuencia esta oración es basada en el orgullo.
y que quiere que todos vean cuán grandemente Dios nos puede usar. Cuidado que Dios haga. No estoy hablando de que los demás vean que predicamos. Hay algunos que se molestan. Con nosotros nos han molestado mucho porque compartimos que predicamos el evangelio en la calle. No lo voy a dejar de hacer, y te ruego que cuando tú lo hagas tampoco, porque si podemos usar ese medio para que otros incrédulos escuchen el mensaje del evangelio, o tú no predicas y puedes usar esa predicación para enviarla a todos tus seres amados, hazlo. No compartas cuando es torta y galletas y ropa a los pobres. Eso sí queda completamente fuera de nosotros. Pero el evangelio, compártelo hasta por los codos, como puedas, por donde puedas, mientras sea para salvación. Y cuidarnos y orar para que nadie caiga en la tentación de la vanagloria. Pero como decía Pablo, ¿qué podríamos presumir en cuanto al evangelio si no es mío? ¿Qué podría jactarme si ni la voz que tengo y mi corazón no late por mi fuerza? ¿Qué podríamos presumir si nada es nuestro, hermanos? Nada. Ellos están orando eso. Dios, manifiéstate, haz todo y úsanos, no importa lo que pase. Debo deleitarme con el poder de Dios, es lo que están pensando ellos. No debo deleitarme con que tú me uses a mí para demostrarlo. Debo deleitarme con tu poder, me uses a mí o a quien sea. Y para terminar, el último verso 31, hermanos. Cuando hubieron orado esta preciosa oración que contiene tantas cosas, era lógico que una tierra tan caída no iba a soportar tanta santidad y tanta fe. El lugar en donde estaban congregados tembló. Tembló. Les fue dado un temblor como un emblema, como una respuesta de Dios, del placer de Dios, hermanos, porque Cristo estaba ahí en medio de ellos. Estaban pidiendo lo que Cristo pedía. Señor, si puedes, líbrame, Señor, de esta copa, de tu ira, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es Pedro orando, hermanos. Señor, me gustaría tener, pues mi trabajo, mi empresa de pesca iba muy bien. Me gustaría estar con mi esposa y con mi hijo, Señor. Me gustaría tener más tiempo, más descanso, ir de vacaciones por ahí, no sé, algún lugar. Me gustaría navegar, nadar, bucear, pero Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino se haga lo que tú dices, hermanos. Esa debe ser mi oración. Esa debe ser la oración de todos. La iglesia no avanza y el pecador echa la culpa al liderazgo de la iglesia. La iglesia no avanza porque tú no avanzas. Porque si todos estamos unánimes en este sentir, mis amados hermanos, probablemente Dios no quiere que tiemble este lugar, pero hermanos, el diablo va a temblar. Porque donde nos vea, hermanos, predicando, reuniéndonos, no va a tener lugar ahí. Tiembla y huirá. No sé cuánto tembló, pero tembló. La presencia del Espíritu Santo fue tan maravillosa que se hizo manifiesta, hermanos, aún en las paredes muertas. Esto es sacado de contexto, claro, en las iglesias modernas del Espíritu Santo. Pero esto sucedió en la iglesia más sana que ha existido sobre la faz de la tierra. Sucedió, permanecieron en orden. Tal vez su desorden aparente fueron lágrimas, clamando de gozo. El Señor continúa con nosotros. Su promesa es verdadera. Y de alguna manera, hermanos, las personas como nosotros hoy en día pueden ser sacudidas por el Espíritu Santo. Y que cosas sucedan. Esto sigue sucediendo. El Espíritu Santo, aunque nos ha sellado una sola vez, regeneración, bautismo del Espíritu Santo, una sola vez y ya. De cualquier manera hay llenuras que llegan en momentos justos que es necesario, como predicar el evangelio en lugares en donde no todos predicarían. Si decimos qué hombre tan valiente, decimos no es el poder de Dios, es Dios llenando, el Espíritu Santo llena para que hable con denuedo en el momento justo. Y que salgan palabras que ni sabes por qué salieron del Señor. Eso es lo que sucede, hermanos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Termino aclarando esto. Hay algunos que creen que entonces el Espíritu Santo se va y viene. No, te sella. Eres bautizado por el Espíritu Santo en la conversión, en la regeneración, una sola vez y para siempre. De muerto a vida, una y ya.
Pero la experiencia del día del Pentecostés, si te das cuenta, no es una experiencia de una sola vez. Volvió en otras 2 ocasiones, al menos en estas porciones, Pedro a ser lleno del Espíritu Santo. Si tú lo notas, son 3 veces, y fue lleno del Espíritu, y fue lleno del Espíritu, y en esta ocasión todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su carne no intervenga y pudieran hablar la palabra con denuedo. ¿Quieren hablar con denuedo? ¿Quieren no tener valor ante las personas tan enfrentes? Bueno, tengo que llenarlos, porque en ustedes siempre habrá levadura. Fueron llenos. Esta es la 3ª vez que señala esto, hermanos. Algo que noto aquí, que esta llenura vino después de una oración como esta. Si nosotros pedimos a Dios conforme a su voluntad, veremos lo que pedimos. De hecho, el mismo Señor Jesús habla de aquellos que están en Él y en su palabra. Y dice, sin incluir, si es mi voluntad, dice, pide lo que quieras y te será dado. Aquellos que están en Él y en su palabra. Oremos al Señor, hermanos, juntos a este soberano y Rey que es sobre todo. Y que nos ayude esta mañana, hermano, no únicamente a ser oidores, sino que seamos hacedores, que vayamos y extendamos el reino, primeramente empezando por nuestros hogares. Renovemos el compromiso, hermanos, con Él. Hoy puedes renovar tu compromiso con el Señor. Si te has apartado, te has alejado, has cometido errores, todos los hombres del Señor lo hicieron. Nosotros también lo haremos, hermanos. Pero cuando caemos nos levantamos, y hoy podríamos salir todos pidiendo a Dios lo mismo, a una sola voz, unánime. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, reconocemos que tú eres el mismo Dios, que estos hermanos, Señor, oraban. Te rogamos que extiendas tu mano sobre nosotros, Señor, y que hagas, amado Rey, una obra en nosotros y a través nuestro, Señor, poderosa. Queremos salir del anonimato, del exilio por nuestro pecado. Amado Señor, queremos que las personas reconozcan que somos tuyos. Sabemos que la predicación, amado Señor, se da por la boca, pero esta es creída en sobremanera cuando se da por el tipo de vida que llevamos de adoradores, Señor, o no. Señor, estamos juntos como tú lo has dicho. Sabemos que tú lo sabes todo, pero tu iglesia continúa aquí después de 2000 años esperando tu venida. Hoy celebramos tu resurrección, Señor, y tu próxima venida. Señor, tú conoces todas las amenazas que vendrán. Tú conoces las enfermedades que vendrán. Tú conoces los ataques que vendrán, la pobreza si es que ha de llegar. Tú conoces todas las cosas. Recuérdanos a nosotros también lo mismo, Señor. Recuérdanos, amado Señor, que a quien debemos obedecer es a ti. Recuérdanos, amado Señor, que la iglesia es diferente al mundo, Señor. Y que no hay más grupos por los cuales tú vengas, sino solo por tu iglesia, Señor. Danos el privilegio, Señor, de no únicamente hablar de tu nombre, Señor, sino de hablar contigo, Señor. Y que los demás vean, Señor, que somos tuyos. Haz que tiemble nuestro hogar con tu presencia, Señor. Da temor a los varones, amado Dios, más aún que la comida y la medicina de sus hijos. Aléjanos de todo sentido de moralidad, sino antes, amado Señor, haber hablado tu regenerante palabra, Señor. Tu evangelio sobre todo, Señor. Que no temamos más, Señor, a la educación secular de nuestros hijos que la bíblica, Señor. Levanta familias de adoradores, amado Rey, en esta pequeña congregación, Señor. Y hoy juntos te entregamos toda la gloria y toda la honra por las ofrendas que se han levantado para los misioneros, por los cientos o miles de personas que han escuchado el evangelio en la calle, Señor, por esta reunión, por los milagros de salud que tú has hecho, Señor, en nuestros hermanos, por no mencionar a todos, Señor.
por las cosas de las cuales tú nos has librado, Señor, por las cosas que pueden venir en este momento a nuestra mente, en aquellos tiempos que pensábamos que no habría salida y que tú nos libraste, bendito Dios. Señor, te damos gracias por Cristo, porque hoy podemos ver hacia atrás y darnos cuenta que no estamos en el mismo lugar, pero a la vez ver que nos falta mucho camino por recorrer. Creo que aún ni hemos comenzado, Señor, la primera milla. Damos gloria a tu nombre, Señor. Toma nuestra vida, toma mi vida, Señor. Haz de ella lo que tú quieras. Te ruego hoy que con tu poder derrotes por completo en este día, al menos, amado Señor, no por no confiar en tu poder, pero solo en este día, que ninguna obra de la carne en ninguno de nosotros se oponga a recibir tu palabra y con fe en Cristo Jesús decir amén y amén.